¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de su programa Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada de día jueves 5 de junio del año 2025. Saludamos de inmediato a quien hace el comentario como todos los días. Nos referimos al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a jueves 5 de junio del 2025, echémosle un repaso a lo que está ocurriendo en la política en general, porque hay varios hechos y varias situaciones que no están propiamente en la política, pero que están influyendo en la política. Y sin duda, lo que marcan varios hitos tiene que ver con la forma en cómo se están empezando ya a producir ciertos desacuerdos, ciertos encontrones entre el progresismo, que lleva su candidatura, su primaria, y donde ya se empiezan a ver distintas opiniones, buscando nichos que sean recordados por quienes hoy día están a favor de Toá, o Jara, o Winter, o Mulet. En una situación que ocurrió en un debate en la Universidad de Santiago, hace pocas horas, ya se abrió un espacio importante entre ellos, cuando la candidata o la precandidata Jara del Partido Comunista fustiga a Carolina Toá respecto a lo que no se avanzó en términos de seguridad pública. Se entenderá lo que significa que una comunista, con su partido, con todo lo que ha significado en términos de lo que ha hecho sus diputados y senadores en el Congreso respecto a rechazar muchas acciones que apuntaban a mejorar los temas de seguridad, se pusieron siempre ya a mejorar esas condiciones. Y yo diría, claro, a mi juicio a Toá le falta, a mi juicio, responder ya más contundentemente a Jara, porque Jara no puede decirle, a mi juicio, ya, a Toá, que no hizo lo suficiente cuando su partido hizo todo lo posible porque la seguridad pública siguiera debilitada en Chile. No nos olvidemos que su constitución, particularmente la que fue, rechazada por la gran mayoría de la ciudadanía, consideraba los aspectos de la refundación de las policías y todo lo que eso significaba por efectos ideológicos. Sin embargo, esto va a seguir trayendo consecuencias, porque van a empezar a encontrar nichos de donde se les puede recordar a los candidatos que son los precandidatos en estas primarias del progresismo. Además, que se debe entenderse, distinguidos auditores y televidentes, que ellos están frente a una situación emocionalmente adversa. ¿Ya? Porque hoy día aparentemente no hay nadie que niegue que la derecha va a ganar el próximo gobierno. Hoy día el punto está en saber si acaso la primera y la segunda mayoría le corresponden a las derechas, y si finalmente Matei y Kast pueden ocupar una competencia entre ambos para saber quién va a ser candidato presidencial. Y a las derechas esto les tiene un gran problema, pero a las izquierdas podría presentársele un tema que hoy día no puede descartarse, que las izquierdas tendrían que buscar a quién apoyan, o a Matei o a Kast. Obviamente eso está dentro de las situaciones políticas de las cuales falta mucho todavía paño que cortar y agua que pase bajo el puente, para poder entender que hoy, como están las cosas, los que pasarán a la segunda vuelta presidencial serían los dos líderes de la derecha. Sabiendo que la derecha, a mi juicio torpe, ya se está farreando una oportunidad única de lo habido con un solo candidato, porque hoy día con un solo candidato estarían todas las apuestas puestas en que la derecha ocuparía no solamente la jefatura de Estado, sino que la mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado. Esto, que vayan divididos, abre compuertas y abre posibilidades, realidades que puedan cambiar ese concepto. Sin embargo, distinguidos auditores y televidentes, acá también, más allá de lo que digan los candidatos que realmente se afanan y
y se producen o se autocontienen para efectos de poder mostrar cuáles son sus habilidades. En la derecha, como señalábamos, está Matei, que acaba de inscribir un tema que a mí me parece que va a ser muy fuerte, el tema de cuál va a ser el eslogan de su campaña: orden, progreso y esperanza. Resume, yo diría que en estas tres palabras, entre orden, progreso y esperanza, lo que la gente en general, en su gran mayoría en Chile, espera. Yo creo que acá le ganó el quien vive a los candidatos Kast, Kaiser, probablemente Parisi, y no sabemos quién va a llevar de candidata el Partido Social Cristiano. En consecuencia, esto tiene que ver con la forma en cómo se asimila la emoción, más que la razón, en los temas políticos que vamos a estar mirando muy atentamente de acá hasta que sean las próximas elecciones, las internas del progresismo y lo que viene después para candidatos presidenciales y parlamentarios. Pero hay temas o temazos que hoy día debieran preocuparnos y dejarnos más bien en la atención, en la reflexión frente a lo que está pasando en varios colegios de la enseñanza media en Chile. Esto que entran pistoleros, ya compañeros de curso, a asesinar a un compañero. Otro que ha pasado en algunas plazas públicas también, que se han dado de cuchilladas. Algunos que quieren colocarle, unos detectores de metales antes de entrar a la escuela. Apoderados que no quieren mandar a sus hijos a clases hasta que el tema esté solucionado. En estos colegios no se han producido problemas de una expresión, de condicionamiento social que está viviendo nuestra sociedad. Es evidente, ¿ya?, que acá tenemos un problema, que cuidado con lo que se está haciendo, porque esto no tiene que ver solo con la parafernalia política, tiene que ver con que hay una situación social, delictual en nuestra sociedad que nos está marcando muy profundamente. Y ya claramente se ha estabilizado, se ha hecho presente, se ha hecho familiar noticias de baleos pero violentos y crudos, digamos, 150 balazos cruzados entre bandas rivales, a plena luz del día. Y eso hay que extrapolarlo y tener mucho cuidado con lo que esto está pasando, porque uno se empieza a familiarizar con estas escenas y finalmente sí tenemos algo que es claro. Lo que es claro es que el crimen organizado y la falta de Estado, ya, para poder repeler esas condiciones, a propósito de todo lo que ha pasado con los últimos años legislativos, particularmente en los últimos 10 años, da a entender que descuidamos al Estado por cuestiones ideológicas, le quitamos fuerza a las policías porque queremos controlar todo, queremos que las policías se defiendan con piedras cuando le tiran piedra, ¿ya? Y eso es un acto de irreflexivo respecto a lo que significa la democracia y la contención de la delincuencia. El estallido delictual, que no le gusta mucho la frase a Boris, pero bueno, lo siento, fue un estallido delictual. El tema pasa porque eso generó una serie de condiciones donde al Estado se le restó la fuerza que tenía que tener para contener la violencia. Y ya estamos pagando las consecuencias de eso. Aquí tiene que haber un sentido, porque lo que pasa es que una cosa es la política, lo que dicen, lo que creen, lo que manifiestan, lo que expresan. Pero por otra parte está la realidad de lo que está ocurriendo. Y eso, a mi juicio, distinguidos auditores, tiene que haber una regresión, ya, de la ciudadanía a repensarse respecto a lo que está pasando. No cabe este nuevo Boris, muy distinto al que iba a empujar, ya, y a insultar a los militares cuando querían hacer una contención para lo que fue el estallido delictual, y no se entiende cuando dice que Boris, ya, y los hechos delictuales en el estallido, dice que
dice que él defiende la vía democrática, y en la democracia no tiene cabida la violencia, dice él. Y nosotros nos preguntamos, a ver, ¿cómo? ¿Acaso usted, señor Boric, no fue el que indultó a los delincuentes de la primera línea? ¿Cómo se entiende eso con que él defiende la vía democrática y en esa vía democrática no tiene cabida la violencia? Cuidado, porque la ciniquez también tiene un costo. Y esta ciniquez del progresismo particularmente, pero encarnado en Boric, tiene que asumirse con una condición muy especial, porque lo que estamos viviendo hoy día en el digamos, yo diría, en la forma digamos, todo lo delictual, todo lo que tiene que ver con un Estado que cada vez se defiende, ya, sin éxito frente a la delincuencia. Y hoy día tenemos hordas ya de integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos defendiendo a delincuentes, porque eso es. Le podríamos poner otro nombre, pero no estamos acá para el eufemismo. Y eso es lo que me han dicho ustedes, distinguidos auditores, que es lo que les gusta tantos años de este programa Razones de Estado, en que decimos el pan pan y el vino vino. ¿Por qué tendríamos que estar buscando palabras, digamos, para adornar una situación que es de suyo muy grave? En consecuencia, acá, distinguidos auditores y televidentes, tenemos que entrar a entender que esto ya de la delincuencia y el crimen organizado es un tema que, querámoslo o no, en el fondo tiene un respaldo ideológico. De eso se trata. Y cuando muchos indican que esto podría ser un exceso en cuanto a cómo yo interpreto la situación, le digo claramente que cuando uno estudia el progresismo, estudia el marxismo, estudia lo que pasaba en la Guerra Fría y lo que pasa ahora, ya, lo que pasa con los respaldos a la narcocultura en la macrozona sur, por ejemplo, ya, con los apoyos que el gobierno le ha dado a no diezmar a las fuerzas terroristas que hoy día que tienen tomado prácticamente el sur, como se ha dicho tantas veces con la CAM, la Coordinadora Araujo Mayeco y tantas cosas más que existen como eufemismo, ¿ya? Como condición de la política, como un elemento que es claro respecto a lo que se busca, ¿ya? Hoy día, claramente, tenemos un problema que es más serio que eso. El Estado pierde la fuerza cuando tiene autoridades, ¿ya?, que defienden a los delincuentes. Y podrá decirse, podrá tal vez establecerse que mi criterio es un criterio que está a lo mejor excedido. Pero si usted mira donde mire, hay una población en Santiago que está en la comuna de Los Espejos, ¿ya?, que se llama la población Las Dunas. La comuna de Los Espejos es dirigida por una comunista, de una alcaldesa comunista. Y fueron a retirar unas cámaras de vigilancia que tenían los narcos en esa población. Más de 26 cámaras. Ellos sabían todo lo que pasaba en el tránsito de esa población y controlaban completamente esa población, sabiendo por qué parte venían o no venían las policías o gente que quería de alguna manera comprar este tipo de droga. Un control absoluto respecto a eso. Y cuando uno ve esto, y está pasando en muchas comunas de nuestro país, lo que se hace y lo que se refriega frente a estos conceptos, ya esta evidencia brutal de que cada vez el narco y el crimen organizado se toman nuestro país, tenemos que advertir como una circunstancia poderosísima de cómo eso está influyendo la política. Porque, querámoslo o no, el problema de nosotros los chilenos y chilenas no está en el tema del aborto, como lo señaló ahora el presidente, digamos, su última cuenta pública. No está en establecerse acaso Punta Peuco va a ser una prisión, una cárcel, digamos, para todos. No está en las cosas que minimizan lo que hoy día está ocurriendo, porque lo que hoy día está ocurriendo va a ser clave para la próxima elección presidencial y parlamentaria. Yo me debo imaginar
¿ya?, que las personas que erróneamente votaron por aquellos que violentan la democracia o están en favor de la vía violenta para efectos de la política en general, debieran a lo mejor repensar su voto. Porque hay un 30%, hay un 28% que es la barra brava del gobierno, que es la barra brava de Boric, pero con eso no se gana. Y por eso que al frente, en cifras redondas, hay un 30% de respaldo al gobierno, ¿ya? Hay como un 68% de rechazo, y con ese rechazo, si las derechas hubieran ido juntas, hubieran arrasado en la elección. Pero no es así. Y hoy día creo que hay una irresponsabilidad en el mundo de las derechas cuando quieren ir en cuestiones y en filas separadas para repartirse el poder o repartirse lo que usted quiera. Es una actitud irresponsable a mi juicio. Pero bueno, la democracia es así. Yo la veo a lo mejor con interés de tener un país que solucione sus problemas, porque claramente, distinguidos auditores y televidentes, acá estamos frente a un cúmulo de antecedentes que estorban, que molestan y que angustian las vidas de nosotros los chilenos y chilenas. Eso es lo que se va a resolver. Por eso que las primarias del progresismo ya le ponen más color al tema de la seguridad, ¿ya? Color que claramente está dentro de una situación que, a mi juicio, y humildemente, pienso que la equivocación viene del estatus ideológico del progresismo. Tienen un afán en contra de quienes tienen la obligación de usar la fuerza para la conservación de la democracia. Eso ya pasó hace muchos años en nuestro país, particularmente en los 70. El golpe de Estado se produce para contener la caída de la democracia, con todo lo que significan esos mundos en sus momentos de Guerra Fría, atroces, donde no había adversario, había enemigos. Y sobre todo, por un tema que la izquierda no ha superado todavía, y que en algún momento el progresismo también debiera incorporarse a esta situación, entendiendo que paren de entender y de autosugestionarse respecto de que en los momentos de nuestra vida anterior, de muchas décadas, los años 70, su gran baluarte y su gran ícono, Salvador Allende, no ganó las elecciones. El otro día, conversando con distinguidos miembros de ese mundo, les advertía que hay un tema ahí de cierto maniqueísmo, de cierta inestabilidad emocional, cuando todo su base la sustentan en que hablan del presidente Allende, cuando el presidente Allende no ganó en las urnas. No, señor. Probablemente usted que me está escuchando y es más joven, probablemente ni siquiera lo entiende. Pero Boric sacó más votos que Allende cuando fue electo presidente con un 53-54%. Allende sacó un 36%, o un 33,6% por ahí, pero no ganó. Lo ungieron presidente con un acuerdo con la democracia cristiana, pero no fue en las urnas. Y eso, a la izquierda, en algún momento va a tener que asumirlo, porque en definitiva nunca fueron mayoría en esa etapa del gobierno de los años 70. Y quisieron imponer un modelo marxista. Existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existía el Muro de Berlín, existían todas esas patrañas que terminaron cayéndose, que así como se cayó la ideología, y no tienen por dónde afirmarla. El marxismo dejó de existir por malo, por funesto, por impracticable. Entonces, eso hoy día ronda en las mentes del progresismo, que se enferma y que se masturba con una idea que finalmente le hace daño, porque asumen que todos los demás van a creer que el discurso de la vida pasa por entender que parten de una mentira.
Y yo creo que cuando se parte de mentiras en política, pasa lo que pasa. Hoy día, distinguidos auditores, estamos frente a una situación ideológica grave, porque estamos frente a una parte de nuestro país que está tomado por el terrorismo, de verdad. Es decir, vaya usted a Temucuicui y entre a Temucuicui. Y cuando quiere entrar el ejército, o la marina, o carabineros, o investigaciones, tienen que ir, en el caso de investigaciones hace un tiempo atrás, 800 efectivos para entrar a un lugar donde no se puede entrar. Y claro, digámoslo también, ya, los militares que están en la macrozona sur no quieren correr los mismos riesgos que tienen los militares que todavía están encarcelados con más de 80 años en Punta Peuco, que los mandamos a recuperar la democracia y después los metimos presos porque la recuperaron. Aquí y eso tienen que ser lecciones para lo que viene, porque obviamente el mundo ha cambiado mucho, pero hoy día tenemos un problema o un problemazo: la seguridad y el crimen organizado. No hay ninguna plaza pública en Chile, tal vez en estos lugares muy chiquititos, pero donde hay poquitas familias, digamos. Pero en las grandes ciudades y medianas ciudades de Chile usted no encuentra a nadie a las 9 de la noche. Por miedo. Eso es miedo. ¿No? Eso es pavor. Y claramente hoy día, para poder recuperar a nuestro Estado, porque se puede recuperar, no tengo ninguna duda, en Chile existen los elementos, existe la preparación, tenemos en nuestras Fuerzas Armadas, de Carabineros de Investigaciones, personal absolutamente idóneo para recuperar la democracia. Pero eso va a significar baja, pues. ¿Usted cree que van a devolver la democracia o van a entregar Temucuicui o van a entregar la macrozona sur sin que no haya una refriega y una balacera y pérdida de vidas? ¿Y usted cree que con el crimen organizado vamos a entrar a una mesa de negociación? En consecuencia, eso es lo que tienen que empezar a discutir los candidatos presidenciales del progresismo y los de derecha también. Porque obviamente hay un cansancio en la ciudadanía y porque es razonable que se quiera ver un cambio brutal. Por eso que hoy día estas primarias del progresismo están tan venidas a menos. No logran entusiasmar, no logran calentar, ni siquiera entibian el proceso porque saben que no van a hacer gobierno. Están eligiendo a quién va a perder. Salvo que hayan circunstancias que en la política siempre ocurren, ojo, que puede haber un cambio completo y digamos de mentalidad, pero yo diría que para sostener el tema del crimen organizado en lugares donde se presentan, con una fuerza gigantesca, y no tenemos agallas como Estado para solucionar, y no tenemos liderazgo político que entienda que eso va a significar bajas, como significó bajas los años 70. Por eso, distinguidos auditores, acá tenemos que prepararnos, porque en definitiva hay algo que nos enmudece, y nos enmudece el miedo, y nos enmudece el uso de la violencia, no solamente en la macrozona sur y en la forma en cómo despectivamente el crimen organizado se maneja con mejores recursos, con mejores abogados, con mejores vehículos, con mejor financiamiento y con apoyo político. Eso no le gusta a la gente que yo lo diga, me han dicho muchas veces, que yo lo explique mejor. Pero si yo quisiera eliminar el crimen organizado, me basta solamente ponerme de acuerdo para saber que con esto vamos a establecer criterios nuevos, de tal manera que hasta la segunda generación, tercera generación de parentela, vale quitarles todo, dirigirlo, pero no usar el tema de la investigación de las cuentas corrientes para generar un activo y un modelo que usen esa información para denostar a quienes trabajan y a quienes ayudan. Aquí la parte política hay que seguirla porque no hemos tenido las agallas, ni los fiscales, ni algunos jueces para entender qué es lo político
está respaldando el crimen organizado en Chile. Es fuerte lo que digo, pero tengo todos los antecedentes, las cifras para aseverar que eso es así. Hoy tenemos más problemas de lo que pareciera que tenemos. Y son muy mayúsculos, porque esto va a significar cambios dramáticos en cómo nosotros vamos a enfrentar la nueva posibilidad de poder recuperar para Chile los niveles de crecimiento. Hoy día en Chile, distinguidos auditores y televidentes, no se invierte. Qué lamentable, ¿ya? Y eso también es parte porque falta certeza jurídica, que hoy día no está. Está debilitada. Y claramente ya empezaron a haber muchas situaciones que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con la forma en cómo el crimen organizado está permeando todo. Y esto tiene una oportunidad de cambiarse. ¿Dónde? Me preguntará usted. Se los contesto con toda franqueza. Esto se cambia en las urnas. Y cada uno de nosotros mismos, de nuestros parientes más cercanos, nuestros amigos, nuestra población, nuestras vecindades, no hagamos eco de esto. Cuando vayamos a saber que alguien va a votar por alguien que apoya la violencia, tenemos que preguntarnos, oiga, ese señor que quiere ser diputado o diputada o senador, etcétera, ¿dónde están ubicados políticamente para hacerle una cruz política? Para que esa persona no pueden estar, a mi juicio, en lo que significa el sostenimiento de una institucionalidad que se cae a pedazos. Porque nosotros, los electores, querámoslos o no, hemos sido cobardes para enfrentar el desafío que hoy día tenemos de devolverle en algo la posibilidad, porque esto nos va a costar muchos años eliminar esto, porque ya están plenamente, asentados en una institucionalidad débil, con partidos políticos prostituidos y con una clase política prostituida para enfrentar de verdad lo que van a ser los temas que más nos interesan, porque sin seguridad, sin una solidez en cómo respondemos frente al crimen organizado, frente a la delincuencia, es un tema que todavía nos convoca y creo que tal vez podría estar la salida a las circunstancias que vive nuestro país en esto de que hoy día se expresa en ciertos niveles de sensibilidades políticas, a juzgar por las próximas elecciones que vienen. Obviamente, distinguidos auditores, dejo esta tarea de pensar de qué vamos a hacer, porque probablemente los electores, que nunca paramos el dedo salvo cuando hay votaciones, tengamos en esta oportunidad de las nuevas elecciones de poder entender que tenemos que limpiar, ¿ya? Abrir las ventanas para que salga el mal olor, ¿ya? Y generar una nueva pléyade, ¿ya? De políticos y de autoridades que vengan a arreglarnos el asunto, porque si no lo logramos en el corto plazo, un plazo de 5 años, 10 años tal vez, ¿ya? Esto se nos va a recrudecer de forma importante, que después estaremos todos llorando sobre la leche derramada, y porque algunos, a pesar de la situación, se negaron a tener esa fuerza para hundir al crimen organizado en todos los niveles donde esté. Y eso depende de nosotros, en ese silencio de una urna o de una votación vacía, para saber finalmente a quién vamos a darle las oportunidades para que recupere la democracia, el Estado de Derecho y, sobre todo, la voluntad de andar libre y soberanamente por nuestras calles, y no estemos siempre en la impresión de que nos van a asaltar, que nos van a matar, ¿ya? Que nos van a asesinar, ¿ya? A nosotros o a nuestra familia, porque esto es lo que está ocurriendo y es lo que es. Distinguidos auditores, nos encontramos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias.
Hemos escuchado la edición de hoy de Razones de Estado del día jueves 5 de junio del año 2025 junto al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Agradecemos muy gentilmente vuestra sintonía y los invitamos para que sigan en la compañía de la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.